Amigos, estamos aquí en Los Pinos, este es el proyecto Jano, estamos aquí Juliana Tilano y Oscar Rojas. Pues vámonos, ¿no? Vámonos. Pues aquí estamos con el general Lázaro Cárdenas del Río, 1934-1940, presidente, símbolo también, ¿no?, de esta cuarta transformación, ¿no? Se ha tomado como un referente, ¿no? Y en ese sentido, muchos de los cimientos que hay actualmente en el sistema político mexicano pues se deben en parte a Cárdenas. Yo pienso que es porque de alguna forma cierra el proceso de la Revolución Mexicana y al mismo tiempo pues inicia con el presidencialismo, ¿no? El presidencialismo actual se entiende a partir de Cárdenas, o sea, se cambian de 4 años a 6 años y además pues hay una idea de que el presidente en turno tiene cierta autonomía frente al antecesor y también pues va a dejar que el sucesor tenga cierta autonomía, ¿no? Sí, ¿no? Y ahorita que lo mencionas así, hay un detalle, ¿no?, que quiero señalar, ¿no? Cómo estamos aquí de hecho con Lázaro Cárdenas, como bien dices, simbolizando también el nacimiento del presidencialismo, pero detrás, ¿no?, de la figura principal aquí de recibimiento aquí en Los Pinos, uno de los personajes que todavía al día de hoy siguen provocando pues digamos que mucha discusión y mucho debate, ¿no?, que es Emiliano Zapata, ¿no? Depende de en esta cuarta transformación, para que tenga éxito, tendría que poder valorar y poder comprender las exigencias que no han sido cumplidas del zapatismo, ¿no? ¿A quién tenemos por acá? Pues tenemos acá al presidente Vicente Fox Quesada, con su clásica mano alzada. Muy activo en las redes últimamente, no muy enojado por la cuarta transformación, ¿no? Te dio una pequeña sonrisa. Sí, no, es que me encontré aquí a un personaje Con cuidado. A ver, ¿ya guardaste la cartera? No, la cartera y las tarjetas de crédito y los pesos, porque todos se devalúan. Pues básicamente tendió, ¿no?, la estructura que seguirán todos los otros presidentes que visitamos, de privatización de los recursos públicos, ¿no? Tierras, se podían enajenar ya ahora ya las tierras de los ejidos. Siguió la receta, y pues abrió mercado para el capital transnacional con ganas, ¿no? Después de 1994, ¿no?, como un momento coyuntural en la historia política mexicana, sufrió una ruptura del régimen, y es una ruptura que transitó hasta la elección del 1 de julio del 2018, es decir, en todo el periodo del 94 al 2018 podemos ver un momento de transición política impulsado por un modelo específico, ¿no? Exactamente, pues cambiaron los términos, es decir, pues no puedes estar, como el neoliberalismo hace, explotando y expoliando tanta riqueza sin que no haya una reacción, ¿no? Entonces, los 30 millones, estos famosos 30 millones de la votación anterior a favor de López Obrador, pues eso es lo que tienen, ¿no? La derecha ha tratado de verlo como que si fuera una fe ciega hacia López Obrador, pero en realidad es que la sociedad está muy dolida, muy lastimada. Frente a otros sexenios, pues hemos visto que estos 100 días, más allá de las críticas que puedan existir, más allá de los aplausos que puedan existir, son 100 días de muchos proyectos. Pues ha sido 100 días, a mi consideración, donde todos los días tenemos una agenda que nos obliga a trabajar un poquito más, ¿no? La verdad es que yo sí siento, lo dicen de broma de repente ahí en las redes, pero pues efectivamente, ¿no? Pues parece que ya llevamos un año. Un poco porque nunca vimos un momento de transición, es decir, gana el 1 de julio López Obrador y a partir de ese momento empieza a trabajar. Fue un proceso gradual desde la campaña hasta ahora, no se ha parado, continúa la misma narrativa. Eso también ha provocado que la aprobación de López Obrador incremente, porque se observa que se están materializando las acciones del gobierno. Esas propuestas que hubo en campaña ya estamos viendo. Cuando se dijo vamos a combatir la corrupción, pues vemos que se combate al huachicol, es decir, se materializa claro ahí las acciones. Yo creo que abrir Los Pinos es una de las acciones más simbólicas que podemos encontrar. Sí, porque no habíamos tenido ese tipo de experiencias, ¿no? Eso es lo que hay que decir con justicia, ¿no? Cuando cambiaban los presidentes, algunas cosas se movían, pero pues casi era como cambiar las piezas del ajedrez de color, ¿no? Pero manteniendo la misma estrategia. Se están realizando muchas acciones, claro, en el marco de un proyecto más amplio, ¿no? De un proyecto político con miras a el cambio de un régimen político. Ahora, que en medio de todas estas acciones
no haya críticas o no haya acciones que uno diría, bueno, a ver, esta tal vez hay que pensarlo un poco mejor o esta a lo mejor hay que cambiar de enfoque, pues también es cierto, ¿no? Sí, totalmente, o sea, pensar que son ocurrencias o que está todo desperdigado o que predomina digamos que la ineficiencia, pues es simplemente hacer propaganda tradicional de la derecha, ¿no? O sea, yo creo que está muy claro que se están moviendo todos los mecanismos del Estado mexicano. También se está intentando construir un imaginario, ¿no? Y claro que por supuesto, como todo proceso, pues necesita una maduración y necesita ir a cada vez a nuevas profundidades, pero pues de eso se trata el tiempo del sexenio, ¿no? Pues estamos entrando a la casa Miguel Alemán. Es la casa donde vivieron varios expresidentes. El más reciente fue Peña Nieto, ¿no? Y su familia. Esta fue la casa que, pues uno pensaría que estaba diseñada para la familia presidencial, para sus amistades y para Pedro Sola y Ventaneando, ¿no? Porque ¿quién más podría entrar a esta casa? Exactamente, pues obviamente que aquí tenías que ser amigo íntimo. Estamos aquí entrando, hay un ambiente tranquilo, ¿no? Hay mucho movimiento, sigue habiendo mucho turista extranjero y del interior de la República. ¿Este espacio qué es? Disculpa, ¿para qué servía este espacio? Bueno, todo este espacio como de la parte de planta baja era más utilizado para como área de trabajo. Aquí está la oficina presidencial que ocuparon desde Fox hasta Peña Nieto. Entonces es una sala de reuniones, aquí está la biblioteca. Una área para leer. ¿Esta biblioteca quién la comenzó, sabes? La verdad no sabré decirle esa información, todavía no nos las han brindado. Muchas gracias. Sí, adelante de este lado. No podemos asomarnos a los libros un poquito, ¿verdad? Mientras no se pase de la sí. oficina, no hay ningún problema. Aquí con el zoom de la cámara. Mira, pues este es ese tipo de bibliotecas, ¿no? De las personas que no leen, porque podemos ver que, como decían unos amigos, tienen compran libros, pero por metros, ¿no? Me das 2 metros de libro verde, ¿no? Sí, de ornamento. De ornamento, que no. Por aquí sí hay otros, veo hay unos del siglo XXI, algunos más antiguos. ¿Tú crees que Peña Nieto en algún momento se sentó a hojearlos? Bueno, pues yo creo que a lo mejor en algún momento mientras esperaba sus depósitos, o a lo mejor guardaba sus recibos de Ahí, depósito. ¿no? Dijo, aquí seguro nadie lo va a abrir. Bueno, pues nos estamos acercando a lo que fue la oficina de Fox, como dicen, hasta Peña Nieto. Mira, veo que tiene algunos libros que dice Historia, Biografía y Geografía de México. Creo que nunca los leyó Peña Nieto porque constantemente se equivocó de capitales, no sé si te acuerdas. Sí, o bueno, lo leyó quizá en otra clave, ¿no? Porque también tenía que saber dónde estaban los recursos. ¿Este espacio cuál es, disculpa? ¿O para qué era? Era la entrada. Era la entrada para acudir con el presidente. Ingresaban de este lado, pasaban con sus secretarios, sus ayudantes y ya de ahí pasaban. Bueno, vamos a subir. Sí, vamos a la escalerita. Esta se convirtió en un símbolo, ¿no? Porque hubo Sí. una fotografía donde había una familia. ¿Te acuerdas? Sí se generó ese símbolo ahí, ¿no? Todos muy amables, ¿no? Todos contestan. Sí. Te cuentan un poco la cuentan un historia. poco. De alguna forma cumplen las expectativas del visitante, ¿no? Del turista, que había, Claro. que pasaba en este espacio. Que hay una curiosidad natural, ¿no? Y que dejamos de ser ya ahora el enemigo, ¿no? Porque me imagino que hace un sexenio estar aquí, parados aquí, hubiésemos tenido que tener cuando menos algunas minas, ¿no? En Durango, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pueden criticar mucho a López Obrador de que es un personaje que se mueve mucho con los símbolos, ¿no? Pero quien le critica eso, me parece que no se ha dado cuenta que la historia mexicana es una historia de símbolos, ¿no? Claro. Y que si el régimen que perdió, el régimen anterior, no los utilizó, pues fue su problema. La población mexicana tiene un conocimiento, al menos básico, de la historia mexicana, gracias a los libros de texto gratuito, gracias a un modelo específico. Claro, el sistema educativo mexicano. El sistema educativo hace que la idea de una cuarta transformación no sea una idea abstracta, ¿no? Uh-huh. Exacto, está ahí conectado. Creo que eso es lo importante que fue esta discursiva de la primera transformación, segunda transformación, tercera y cuarta, porque de alguna otra manera lo importante aquí es de retomar las luchas que han estado pendientes
en el país, ¿no? Es decir, no darle la espalda a eso. Por eso, pues en el último programa fue muy importante analizar este asunto de Huesca, porque en un primer momento, pues vimos, ¿no? Con mucha claridad de que apareció una gran contradicción entre aceptar o no una termoeléctrica, o sea, un proyecto así fuerte. Cuando en un momento se dijo algo y después se dijo lo contrario. Exactamente, que es un problema, es una contradicción, y que ahora en Baja California Sur acaba con el proyecto de una minera, ¿no? La pregunta es ¿por qué la diferencia, no? O sea, digamos que desde esta perspectiva de los 100 días, yo diría que lo de Huesca, para mi gusto personal, sí es como lo que representa el mayor grado de complejidad en la contradicción de este proceso de transformación. Pues estamos aquí en el balcón, donde se salían a echar sus cigarritos. Sí, pues yo creo que de aquí ya ya llegó el presidente de Estados Unidos, ya llegó el presidente de Francia, pura recepción diplomática de alto nivel. Ahora sí que nos metimos hasta la cocina. Buenas tardes, con permiso. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido este hecho de abrir los pinos? Pues muy bien, porque esta casa le pertenece al pueblo. Eso debió haber sido desde antes. Bueno. Sí, ¿qué les parece aquí la cocinita? Un sándwichito en la noche. ¿Cómo qué? Para un domingo la que sea. Para un domingo. Sí, pues se trataban mal, ¿no? Pobrecitos, sufrieron mucho. Esperamos que estén ya mejor, ¿no? Que se hayan recuperado del golpe que les dieron, ¿no? Sí, no, quitarles la casa. ¿Es la primera vez que vienen a Los Pinos? Sí. ¿Desde dónde? De Oaxaca. Vienen de Oaxaca. Sí. ¿Y qué dijeron? Vamos a ir al DF y aprovechamos. Sí. ¿A qué otros lugares han ido? Ahorita por el tiempo nada más acá, pero ya hemos venido en otras ocasiones y van a otros lugares, pero ahorita acá. Me llamó. Uh-huh. ¿Y cuál es la parte que más les ha llamado la atención en este recorrido? El guardarropa del presidente y de la primera dama. El pequeño guardarropa. El pequeño, donde poquitas zapatillas, poquita ropa. Sí. Bueno, pues muchas gracias, que disfruten. Oh, I like it. So nice. It's amazing, right? But how come they're not showing the bathroom? That's what we want to see. The That's bathroom. weird. Don't That's see weird. el baño. Weird things happen there. We want to see el baño. You see? Yeah, but no, it's closed. ¿Por qué no? It's occupied. No. That's the best part. El baño. I need ideas. Where are you I from? want presidential ideas. Where are you from? Los Angeles. Los Angeles. And what do you think about what you're saying? What you're seeing? It's nice. It's like Beverly Hills. It's like Beverly Hills. It's very nice. Right, we have that kind of president here in Mexico. I know, it's very nice. This is if this is the White House, we'd love to see it. And what do you think is open to everybody who wants to visit it? It's nice. I think it's a good thing. Why not? Exactly. Why not? Buenas ¿Qué era? tardes. Buenas tardes, ¿qué era? La sala y el comedor principal. Había unos cuadros aquí y esos ya los quitaron, ¿no? No, la verdad desconozco. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Igual más adelante está el chico de información de cultura. Ah, ok, perfecto. Muy amable. Gracias. Yo sí vi esos cuadros, ¿eh? Sí, yo también. Vine hace varias semanas, antes de finalizar el año. Yo diría que hay todavía un problema con las consultas, por ejemplo. Todavía hay que desarrollarlas más. Que no se conviertan como hasta ahora, que están siendo, digamos que vistas como más bien un mecanismo de imposición. Entonces, pues algo está fallando en la concepción de ese procedimiento y hay que seguirlo trabajando, ¿no? Y pues otra también, pues el tema de cómo comenzar a trabajar con la crítica interna, ¿no? La crítica sana, ¿no? De ir planteando las diferentes perspectivas y las diferentes salidas, ¿no? Que se pueden construir de forma colectiva, ¿no? Estamos en la planta baja de Los Pinos. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Qué le parece esta salita de cine? Ya la quisiera yo siquiera con 2 sillones. Para una peli, ver un partido, ver una, claro que sí. una serie. Claro que sí, pero pues, no es mucho lujo, ¿no? Sobre todo el mantenimiento, me imagino que debe de ser caro. ¿Qué le genera el hecho de tanta opulencia, ver tanta opulencia? Que me genera tristeza para mi pueblo porque no es posible tener tanto para una sola, para un puñado de gente como era el gobierno, los que vivían aquí, ¿no? Entonces sí, nosotros allá afuera trabajándole duro y muriéndonos de hambre.
¿Se imaginaba algún día venir a este lugar? No, jamás, jamás, y de eso que tengo 70 años, jamás pensé conocer la casa con tanta historia, ¿no? Usted, por ejemplo, que es una persona con 70 años y que ha vivido muchos momentos de la política mexicana, de la historia política mexicana, ¿cree que este es un momento distinto, es un momento igual? Definitivamente es diferente. Estamos a menos de 100 días del gobierno actual y estamos viendo muchos cambios. ¿Usted de dónde? Es uno de ellos. Yo vengo del estado de Hidalgo. Uh-huh. ¿Y cree que este tipo de acciones van más allá de lo simbólico? Es decir, no solo es abrir Los Pinos, sino también está esto anclado con otras acciones o... Pienso que debe estar anclado con otras acciones, porque el solo hecho de abrir este recinto que para la mayoría de los mexicanos está vedado, el hecho de que cualquier persona como soy yo pueda conocer lo que jamás me imaginé en mi vida, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues es un poco la misma tónica que hemos encontrado, ¿no? Hay un reconocimiento de la opulencia, ¿no? De la corrupción que significaba este lugar, ¿no? O sea, no solo es una casa, es algo más. Y también, algo muy grato, ¿no? Poder entrar aquí a este lugar. Pues sí, yo noto que hay como esta idea de que por fin, ¿no? Buenas tardes. Solamente tiene nombre de búnker porque está en el sótano. Entonces, ¿no era aquí un búnker? No, esto solamente tiene nombre de búnker porque está en el sótano. ¿Cuántas veces al día contestas la pregunta de si era un búnker o no era un búnker y si Calderón aquí se escondía? Siempre que me preguntan. Pues es que llama mucho la atención, ¿no? Y también esta idea del búnker es acorde con un sexenio de violencia, un sexenio donde pues básicamente hubo una crisis contra el narcotráfico, ¿no, Oscar? Sí, pues la idea era de que se supone, ¿no? Lo que se dice es Creo que tienen esa idea de lo que ven en las películas, de que Exacto. se meten abajo y bombas y cualquier cosa, ahí están seguros. Y de que Mr. President tiene que ser Pero que sí totalmente existen seguro. también, Sí, ¿no? sí existen, O sea, pero esto hasta cierto punto es un búnker de información. Aquí el presidente venía con su gabinete y lo que se platicaba aquí se quedaba. Las paredes son de corcho. y bueno, que eso también nos habla de la corrupción y de la fuga de información que había incluso al interior de Los Pinos, en donde tenían que aislarse y poner ese tipo de paredes para que las personas que también habitaban la casa no escucharan los planes, quién sabe cuáles, del gobierno de Felipe Calderón, ¿no? ¿Qué les genera entrar a este lugar? Bueno, pues a mí la verdad me quise ver en realidad cómo era que él vivía y quise conocer más que nada, o sea, por eso fue que yo le dije a mi hermano, vamos para ver cómo es el lugar donde en realidad son Los Pinos, quiero saber y hoy que es la oportunidad, pues. Que no le cuenten. Exacto, y bueno, pues yo ando acá, vengo desde la ciudad de Nueva York nomás a conocer. ¿Ah, sí? ¿Y cómo está el ambiente político allá en Nueva York, por cierto? Ese es otro también. ¿Usted cree que algún día se pueda entrar a la Casa Blanca así como...? No, aquí? yo no creo eso. ¿Y cómo se vio estos primeros, este cambio de gobierno acá en México desde allá, desde Estados Unidos? Pues hasta ahorita yo lo he visto bien, porque he visto que ha hecho buenas cosas, pero no podrás decirle más adelante. ¿Le dio seguimiento desde las campañas? No, yo lo empecé a ver cuando ya él estaba en el, ya que era presidente. Sí. ¿Le llamó la atención? Sí, y me ha llamado la atención porque he visto que sí hay, o sea, yo he hablado con mis familiares y me han dicho que les ha dado supuestamente, pues ya, por ejemplo, las que les da de la tercera, ya les tuvieron su aumento. ¿Usted aquí en México dónde tiene familia? En Puebla. Oiga, y entonces superó las expectativas este gobierno. Sí. Sí es, bueno, pues... Una última preguntita, ¿y usted cree que en Estados Unidos Bernie Sanders tenga oportunidad de ganar? No sé, no sabría decirle todavía. No, todavía. Bueno, vamos viendo. Vamos viendo. Muchas gracias. Gracias, amigo. Una reunión bilateral Sanders-Obrador. Aquí, ¿no? En el búnker. ¿No? Sanders y López Obrador. Sí. Sí, Proyecto Jano. Proyecto Jano. Chido. Nos vemos. ¿Es la primera vez que visita aquí? Sí, es la primera vez que vengo. ¿De dónde viene usted? Sí, de aquí de la Ciudad de la México. ciudad. Pues bueno, quería ver el bosque privado, realmente. Las casas no me interesan mucho. La gente vive como quiere vivir y como les permitimos que vivan, ¿no? Y este fue una de las primeras medidas del nuevo gobierno.
A 100 días que se van a cumplir ahora, ¿usted cómo evalúa en términos generales esta nueva experiencia política que hemos tenido? Híjole, creo que tiene una gran expectativa la gente y ha sacado temas que quizá los otros gobiernos no lo medio atendían, y creo que la población está envalentonada, si hay que decirlo. Se vislumbra un cambio de proyecto político, es decir, un cambio más totalmente sustancial. La narrativa, los discursos, son completamente otra cosa. ¿Qué vería usted que hace falta que tendría que ser una actividad de la población? Pues mira, sí es cierto que todos tenemos que participar, antes también, pero como que no había los canales. Ahora espero que se mantengan esos canales o que abran más canales para que la población se pueda manifestar, porque poner limitaciones o salir a decir que porque los están criticando ya es opositor, creo que no son las formas, ¿no? Entonces creo que todo el mundo deberíamos de estar conscientes y responsabilizarnos también, y luego encontrar en el diálogo el camino, porque a lo mejor el gobierno nos está proponiendo una manera, pero eso no significa, porque no toda la población votó por él, ¿no? O sea, hay un buen porcentaje que no creía en el proyecto. Entonces, bueno, tienen que encontrar una manera, y creo que solo a través del diálogo. Claro, totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. ¿Esta es su primera vez aquí? Sí. ¿Y qué les pareció? Es respirar aire de libertad, aire de cambio, y darse uno cuenta cómo los anteriores presidentes vivían en el boato, vivían estilo francés, en fin, querían tener aquí otro imperio. De primer mundo. Y vivían con todo lujo, gastándose el dinero del pueblo que estaba en la miseria. Y todos los días nos enteramos de otro fraude, y de otro fraude, y de otro fraude. Es de verdad terrible. Entonces es un gusto saber que tenemos un presidente que cambia, que pretende cambiar todo esto, que pretende abrir los espacios a la gente, al pueblo, para que se dé cuenta uno de lo que era la vida anteriormente, la vida de dispendio, cuando la gente, el pueblo estaba en la miseria. Claro. Y si están investigando ustedes o haciendo análisis y todo, ¿por qué no hacen una convocatoria de los artistas vivos que tenían obra aquí? ¿Y dónde están los inventarios? Porque en la revista Hola, en la revista Quién, en todas esas revistas, el decorado es diferente. ¿Dónde quedó? Yo soy pintora, por eso lo sé. Ah, ok. ¿Son de aquí de la ciudad? Guanajuato. Sí, de Guanajuato. Bueno, vivimos muchos años aquí, pero ahorita radicamos en Guanajuato. Ah, qué bien. Usted como persona del gremio artístico, ¿qué le parece o cómo puede vislumbrar estos primeros 100 días del gobierno? Pues yo creo que hay muchas buenas propuestas del señor presidente, pero los artistas también tienen que ponerse las pilas y hacer propuestas, no esperar que todo se los dé papá gobierno y el gobierno que sea el que instaure los proyectos, sino yo como pintora o como gremio de grupo, decir, ¿sabes qué? Tenemos este proyecto, queremos mostrar nuestra obra, a cambio, desígnanos comunidades cerca y vamos a enseñar. ¿Usted cree que aplica para el sector cultural esta idea de que había mafias por muchos lados? Sí, ¿hay mafia en la cultura? Sí, sí hay. Sí, sobre todo los becarios eternos. Protegidos del gobierno. Como pero tenemos un gran ejemplo. El maestro Francisco Toledo ya donó su beca. Entonces, hay de todo. No todos son iguales. Hay de todo. No, pero no se puede dejar de lado la cultura. Le tienen que dar recursos a la cultura. Aparte de que ella es artista, tenemos hijos que también se dedican, uno es cineasta y otro es músico, y siempre el problema de que no hay presupuesto, no hay espacios para que se puedan presentar. México levanta una piedra, hay un poeta, un músico, un pintor, un dramaturgo, un loco, ¿no? ¿Y ustedes estarían de alguna forma a favor o en contra de pensar un proyecto, de pensar el arte como parte de un proyecto político, no supeditado, pero sí un arte con un marco político o ideológico incluso? Como los grandes muralistas, político, por ejemplo. Político ideológico, ¿no? En el sentido de que sea del pueblo y con la ideología para beneficiar al pueblo, no a una mafia de poder otra vez. Perfecto. ¿Qué les pareció ese cambio del comité editorial del trimestre económico y Paco Ignacio Taibo?
Para empezar, un perfectísimo. personaje que es muy popular, pero además Comprometido. muy preparado. Una cultura enorme que tiene el señor y mucha idea de cómo difundir la cultura y llevarla al pueblo, abaratar el costo de los libros, reproducir las obras, llevarlas al mercado, a la plaza Rematar lo que pública. hay en todo eso. bodega apestándose a periódico viejo. Tenemos otra diferencia muy importante, un presidente culto. Antes puros ignorantes. Que de Claro, veras sí era tiene un una- conocimiento de la Sí. historia y ustedes creen que la está usando conscientemente también como símbolo de conectar con las tradiciones Sí. culturales. Sí, lo único que no coincido con él de que todo el pueblo es bueno, está... Hay un entrecomillado. Generaliza, ¿no? Pero también pienso, sin generalizar se puede conectar con la población y digo, bueno, la desventaja justo es la que señala, se quedan afuera muchas cosas porque si empieza a matizar, tal vez puede confundir a la población, ¿no? Sí. De alguna forma. Hasta los guachicoleros de Santa Rosa, de Sí. Villagrande, ahí de lo que nosotros somos de Guanajuato, estamos al pendiente de las noticias de allá. Ni siquiera ellos son malos, están motivados por la pobreza. Parte, es cierto. Pues, Oscar, algo que Muchas quieras gracias, comentar. ya No, les pues, quitamos, ya siguen Pues muchas ustedes con gracias, otra muy gente. interesante y un placer. ¿Cuáles son sus nombres? Alma Rosa Mireles. Sergio Payares de Guanajuato estamos. Un saludo. de visita. Que les vaya bien. Gracias. Gracias. ¿Tú crees que hicieron mártir a Luis Donaldo Colosio? Al revisar su trayectoria, pues no era un político diferente a los demás. Claro, bueno, pues sí, no era Lenin, ¿no? Por Sí. su discurso en el Monumento a la Revolución, pues ya le Sí. quieren colgar que era el gran transformador, ¿no? Pues mira, yo no descarto, y esto, bueno, pues sí es una lectura de tantas posibles, pero yo no descarto que hubiese la necesidad en ese momento de construir una especie de válvula de escape de la presión que genera un Estado como el priista, ¿no? Con un antecedente de autoritarismo fuerte, de guerra sucia y todo aquello, pues obviamente que la gente se cansa y de repente una de las lecturas es de que Luis Donaldo Colosio iba como una especie de salva, de disparar, pero pues controlado. Después del magnicidio de Obregón no veíamos un magnicidio Claro. tan fuerte y no solo eso, con un gran olor a un crimen de Estado, ¿no? También hay que reconocer, pues dentro del PRI también hay diferencias y hay corrientes, ¿no? Entonces, Exacto. no sé si de repente también la lectura es de que fue el momento donde la estructura popular del PRI logró su último asomo y pero pues la agenda neoliberal que después vimos con claridad con Ernesto Zedillo, pues estaba como una emergencia, ¿no? Como una emergencia de poder económico, ¿no? ¿Qué tipo de intereses estaba tocando o qué tipo de intereses podría tocar la llegada de Colosio a la presidencia para que al interior del régimen lo mataron? Porque esa idea del asesino solitario, aunque es la versión histórica, pues no se sostiene con nada, ¿no? Sí, no, pues ahora sí que tendríamos que ser totalmente unos analfabetos en materia de historia y política para creer, ¿no? Que fue una iniciativa personal y totalmente aislada, ¿no? O sea, tenía totalmente esa estructura, además de que pues, salieron muchas pruebas, ¿no? De muchos otros elementos. Hay otra bala por ahí, ¿no? Hay una persona que en la prueba esta de balística que le llaman, que no es Mario Aburto, resultó con positivo, ¿no? Resultó con pólvora en la mano y esa persona está libre ahorita, ¿no? Y que incluso se documentó bien ahí en el expediente, esa persona que resultó positivo en la prueba de balística es parte del CISEN, ¿no? En ese momento pertenecía al CISEN. Entonces, con que uno le rasque poquito, se encuentra que el caso Colosio es un cochinero. En la época, pues existió también el asesinato de Ruiz Massieu, entonces que era secretario general del PRI. Y cuñado de Carlos Salinas, imagínate entonces, ese vínculo tan fuerte. Entonces, bueno, pues a esas alturas, esas familias pues, se llevan de repente pues muy pesado. ¿Qué te parece aquí Manuel Cloutier, ¿no? Que también es otro caído de los procesos democráticos, Sí. ¿no? Que quién diría pues que su hija terminaría siendo una pieza clave, ¿no? en el triunfo de López Obrador. ¿Te imaginas todo el trámite burocrático que Proyecto Jano debió haber desarrollado en el 2010 para venir a filmar aquí donde estamos filmando, ¿no? No, imposible, si no tenías, me imagino, un contacto ahí, yo creo que no entrabas, ¿no? Y al mismo tiempo no solo era el contacto, no vamos a exponer lo que se vive al interior, ¿no? Porque si exponemos lo que hay al interior,
vamos a exponer la opulencia, vamos a exponer el lujo, vamos a exponer la historia, ¿no? Porque cualquier persona, como señalas, que venga, yo creo que no puede irse sin hacer al menos una reflexión sobre la historia, sobre el pasado, ¿no? Porque lo tocas, lo respiras, no solo es la casa, son los bustos, son los nombres. El hecho en sí, ¿no? De cómo está presentándose esto como una apertura, ¿no? Hacia el pueblo, pues toda la corrupción y todo esto que estamos aquí viendo como representación de la opulencia, pues también tiene que ver con el pasado virreinal, ¿no? Con cómo aquí, pues todo se hizo para la extracción y para el aprovechamiento de los recursos para ciertas élites, ¿no? De las cuales, pues el nuevo PRI, los panistas y todos esos que conocimos en este periodo anterior político, pues reclamaban como derecho. En la casa Lázaro Cárdenas, esta era la casa, ¿no? Que era un poco más pequeña que la que visitamos. Aquí está muy bonito, ¿no? Sí. Incluso me gusta más, ¿eh? Uh-huh. Un estudio aquí, ¿qué tal? Hombre, imagínate, ¿no? Que fuera aquí el Centro de Estudios del Marxismo Contemporáneo. Esta toma está interesante. Estamos aquí en el baño. ¿Sí hay agua? No, le cerraron, no, pues imagínate. Así que se quedaron ya hasta sin agua. Aquí seguramente pues había mucha reflexión, ¿no? Cuidado. Hola. ¿Este espacio para qué era, disculpa? Este es uno de los despachos. Esta es una sala de estancia y en el siguiente cuarto vas a ver uno de los despachos principales. ¿Quién lo utilizaba? Pues el último presidente, que fue Enrique Peña Nieto. Pues uno de los despachos. ¿Se necesitan tantos despachos para gobernar, Oscar? Pues depende de los objetivos, ¿no? El performance del poder, ¿no? El performance del poder, exactamente. Pues simplemente los lugares donde se hacían las clásicas ceremonias, ¿no? Los 100 días en Los Pinos. Pues sí, creo que esta casa no se me hace... O sea, esta sí la rentaría. Oye, ¿qué te ha parecido las reacciones de las personas cuando vienen? De asombro. De asombro, en su mayoría. Sí, la mayoría. Y preguntando, ¿no? Cada rato. Sí. ¿Y qué te parece el hecho de que se haya abierto Los Pinos? Pues es mejor, así se da a conocer lo que eran Los Pinos a las personas en sí. ¿Tú pensarías que quien gobierna el país tiene que estar en un lugar como estos? O sea, o puede estar en cualquier lugar viviendo, o sea, necesita un espacio tan grande. En cualquier lugar. Sí. ¿Qué les parece que estén abiertos Los Pinos? Pues Me parece muy bien. muy bien, para conocer todo lo que nos estaban robando. ¿Ustedes de dónde son? Del Estado de México. Sí, vinimos a conocerla, como dijeron que era ya abierto al público. Sí, es histórico esto porque pues nadie lo conocía. Así que nadie conocía las riquezas de nuestro México. ¿Cómo evalúan, cómo sienten estos primeros 100 días del gobierno de López Obrador? Pues no, pues magnífico. Mucho cambio. Mucha ayuda para hoy sí que para el mexicano. Las cosas están en movimiento, a mí es lo que me parece interesante y saludable, sobre todo viniendo de todo un formato político donde era muy difícil encontrar la opinión, ¿no? de que había cambios, ¿no? O sea, estábamos como en un momento, o en un gobierno enlodado, ¿no? O sea, exacto, ¿no? Con enlodado, con miedo, un presidente que estaba escondido prácticamente, que no pudo resolver los problemas, que no tenía un proyecto político, y también hay que decirlo, un presidente que llegó gracias a muchos intereses económicos que querían que estuviera él como administrador. Claro, esta idea del presidente gerente, ¿no? Y pues ahora creo que las agendas se han ido sobre los puntos que la oposición quiere utilizar para minar el poder, pero en realidad si observamos con calma, pues hay cambios constitucionales en materia de seguridad, en materia de aguas, se ha protegido el agua, se han protegido derechos, y ha habido pues también una solidez en decir, si yo estoy revisando un sector y encuentro asuntos de corrupción,
actúo, no lo dejo pasar, ¿no? Porque esa es mi bandera. Entonces, pues obviamente que han salido bomberazos aquí y allá, lo que también ha generado esta sensación de gran velocidad, pero pues ahora sí que pues ya estando en esas, pues yo prefiero 1000 veces, como ya lo he dicho en otras ocasiones, que el bono democrático que tiene, los 30 millones de votos, los utilice para este tipo de actividades y no para beneficio de una élite, ¿no? Hemos llegado al final. Así es, Oscar. Mandamos un saludo. Fue un día, podríamos decir que fue un proyecto Jano edición especial, ¿no? Edición especial de una reflexión un poquito más corto, mediano plazo. Sí. Pues para estar viendo todas las dimensiones, ¿no? De la realidad que hay que seguir analizando, ¿no? Un saludo a quienes nos ven. Muchas gracias por sus comentarios, por sus visitas y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, un abrazo, denle aquí like, ya ni sé dónde. Aquí abajo, ¿no? Pero bueno, suscríbanse y ayúdenos a compartir, por favor, para que el análisis de Proyecto Jano siga llegando a cada vez más personas. Muchas gracias a todos. Adiós.